Continuamos con el libro de discursos del libro de Apocalipsis. Habíamos visto anteriormente que Nimrod sale y empieza a edificar una ciudad. El principio de su reino fue Babel. La palabra Bab significa puerta y el Dios. De manera que al principio de su reino podemos ver esta ciudad de Babel, la puerta de Dios, pero en el idioma hebreo, Babel significa confusión. Tenemos entonces dos cosas reunidas en este nombre, místico de Babel. Los hombres, como vemos en el capítulo 11, comenzaron a edificar la torre de Babel y allí Dios los esparció sobre la faz de la tierra, confundiendo sus lenguas. Babel es la cabeza del imperio de Nimrod. Nimrod se casa con una mujer afamada en la historia, Semiramis. Notemos que la primera sílaba es Sem, el nombre de uno de los hijos de Noé, significa señal o nombre o renombre, y ahora tenemos lo que podríamos llamar una imitación. En vez de Sem, la revelación de Dios, conservada en su descendencia, tenemos a uno que se llama Nimrod, rebelde, que hace un acto de desafío a Dios y se asocia con otro nombre. Se casa con Semiramis, que es Sem y Ramis, la prueba o signo de religión, y tiene comienzo lo que se llama los misterios babilónicos. Así principia el sistema de una religión contraria a Dios, a la voluntad revelada de Dios. Semiramis se casa con Nimrod, con referencia seguramente a Génesis 3:15, donde tenemos la promesa de la simiente de la mujer. Vemos que esta mujer, Semiramis, tiene un hijo y le atribuye un nacimiento milagroso. El hijo se llama Tammuz. Ezequiel 8:14. Según relata la historia, este Tammuz fue muerto por un puerco montés, pero después de resucitar vuelve a la vida. Y desde aquellos tiempos cobran significado diferentes símbolos, como ser el huevo, que llega a ser el símbolo de la vida, que viene de lo que es aparentemente muerto. Tenemos además la fiesta en la cual se come la cabeza del puerco, en celebración de la muerte tan terrible de Tammuz. Además tenemos el uso del siempreverde muérdago, y desde aquellos tiempos podemos ver el crecimiento del signo de la cruz, porque la palabra Tammuz principia con la letra T, y aún en la escritura moderna de la T casi forma una cruz. Siendo Semiramis una mujer tan notable con un hijo que parece milagroso, naturalmente cuando este gran culto en todas las provincias limítrofes, de ahí la adoración de la mujer con el niño en brazos, que se establece. Entre los egipcios tenemos a Osiris e Isis, la misma figura de la mujer y la criatura. Entre los griegos tenemos la misma cosa con otros nombres, Afrodita y Eros, y entre los romanos Venus y Cupido. Y así se van extendiendo estas religiones babilónicas en diferentes disfraces, pero siempre con el mismo fundamento. Poco a poco se va haciendo conocer este culto babilónico en todas partes, pero naturalmente el pueblo de Israel, cercado como se encuentra por el mandamiento de Dios, por la ley espiritual, se encuentra aislado de los demás pueblos y conserva por más tiempo el conocimiento del único verdadero Dios. Pero hay una gran tentativa de introducir este culto entre los israelitas, y viene Jezabel en los tiempos del rey Acab de Israel para introducir por viva fuerza el culto de Baal y Astarot, la religión de los de Sidón. Después de esto se introduce en el reino hermano de Judá, y vemos así que Israel mismo queda corrompido por este culto babilónico. En fin, podemos ver que en la historia de Israel el nombre de Babilonia tiene un significado bastante fatídico. Al principio de su historia, cuando ya van entrando en la tierra y ganan la primera victoria en Jericó, viene a realizarse el pecado de Acán. Vio no solo el lingote de oro, sino un manto babilónico, y por amor a este manto, entre otras cosas, es decir, por codicia, él pierde la vida, habiendo sido causa de la primera derrota a manos de los enemigos. Al finalizar su historia en la tierra de Canaán, vemos a los israelitas con las arpas colgadas de los sauces, cautivos en la tierra de Babilonia. Allá han perdido todo testimonio para Dios
y todo contentamiento y felicidad en el Señor. Triste condición la del pueblo de Dios al lado de los ríos de Babilonia. Satanás siempre tiene su manera de imitar lo que es verdadero, lo que es de Dios. Todavía podemos ver rasgos de la religión babilónica en el día de hoy. No puedo añadir más en estos momentos acerca del principio original de Babilonia. Creo que se ha dicho lo suficiente para que nos demos cuenta de que se trata en los misterios de Babilonia de un desafío contra Dios, de una religión que es una imitación de las promesas de Dios y consiste en cosas que son completamente ajenas a la voluntad de Dios. Las abominaciones en conexión con toda clase de idolatría que se introduce con la adoración de Baal, Astarot y Tamuz. Hemos visto el origen de varias costumbres que todavía podemos observar en muchas partes del mundo. Esto entonces nos lleva a la segunda consideración, su presentación actual. Creo que no es necesario decir que entre las religiones profesadas en el día de hoy podemos distinguir con bastante facilidad las cosas que tuvieron su origen en Babilonia. Todavía podemos ver el signo de la cruz usada en esta forma como si el signo tuviera alguna virtud en sí. Hay dos grandes errores más que se cometen hoy en día. Uno de ellos es la presentación de la cruz, pero sin Cristo, y el otro es la presentación de Cristo sin la cruz. Con esto no decimos nada de crucifijos, pero decimos mucho acerca del uso de símbolos vacíos, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Babel, la imitación de la revelación de Dios, se convierte en paganismo reinante en el mundo en general, con algunos resabios de la religión de los judíos, la religión revelada por la providencia de Dios. Tenemos, por ejemplo, en conexión con esta idolatría, la adoración del sol, y por lo tanto los dedicados a este culto tenían una marca en la cabeza que figuraba el sol con sus rayos. Eran los sacerdotes del sol, tenían la costumbre de poner el rostro hacia el oriente y hacer inclinaciones de reverencia por nacer ahí el sol. Por esto observamos esta postura de reverencia hacia este lado. Este mismo rito lo podemos observar ahora en muchas iglesias que se llaman cristianas. Hay ciertos prelados que tienen sus vestimentas sagradas modeladas algunas de las vestimentas del sumo sacerdote de Israel, y también la mitra, aunque esta no sigue el modelo que tenemos en el libro de Éxodo. Ahí tenemos un turbante, pero entre los sacerdotes de hoy, la mitra tiene la forma que representa la cabeza de pez. Esto es lo que podemos observar entre los filisteos, que tenían su religión fenicia y tienen a Dagón, que es en parte pez y en parte hombre. La parte superior es de pez con la boca abierta. Naturalmente, los sacerdotes dedicados a este culto tendrían su mitra en la forma significativa del objeto de su adoración. Y vemos que ellos tratan de establecer este sistema como el culto de Dios. Esta religión, dicen ellos, es la puerta del cielo. Efectivamente, cuando rechazan las escrituras podemos ver que viene el engaño de la serpiente. Son los resabios de esas religiones paganas en una gran mezcolanza. Vemos que para poder sentir en este culto falso, tenían que empezar por ser adeptos de esta religión. ¿Y cómo fueron hechos adeptos? Por el agua. El bautismo tiene que ser el primer rito para estos adoradores, y así se forma el primer círculo. Se introduce el segundo círculo, más bien tomando de lo que se podría llamar un alimento sagrado. Un poco de este alimento sagrado ingerido demuestra que han llegado al segundo grado. Así siguen una cosa, después con otra y luego con otra, iniciación tras iniciación. Y hoy podemos ver más o menos el mismo simbolismo, no en una religión sola, sino en varias. Se pueden observar estas marcas distintivas entre los hindúes de la India, entre los budistas. Todas las religiones humanas son religiones de buenas obras. El hombre tiene que realizar sus buenas obras para adquirir méritos y poder pasar por los portales celestiales. Así, en diferentes países del mundo, en diferentes formas y con diferentes nombres, podemos ver cómo está transformada y tergiversada la revelación de Dios con una forma pagana
y sin embargo ha sido adoptada por muchas religiones. Ahora llegamos a la perdición final de Babilonia. En este capítulo 17 podemos ver cómo esta mujer se presenta como representante de tal religión, porque se la ve cabalgando sobre la bestia cuya descripción hemos teniendo antes, representa el poder imperial, y vemos que en los últimos días hay 10 reyes que se combinan y entregan su autoridad a la bestia. Tienen autoridad a la misma hora con la bestia, que es el restablecimiento del gran imperio romano, que ha dejado de ser, pero que reaparecerá. No es posible observar cómo estos 10 reyes existen contemporáneamente con la bestia. Bajo el viejo imperio romano, el sojuzgar otro territorio más, el vasto imperio dispondría a los reyes y estos se quedarían sin reino. Cuando iba cayendo el gran imperio romano al conquistar parte de él, los godos y los visigodos y los vándalos, podemos observar cómo el conquistador una parte del territorio, entre ellos reinaría, pero la bestia habría muerto. Al principio vemos a la bestia sin los reyes, después de los reyes sin la bestia, pero al final hay la combinación de los reyes y la bestia. Esto corresponde naturalmente con los 10 dedos de la imagen de Daniel, y en los días de aquellos 10 reyes va a caer la piedra no cortada con mano para hacer pedazos toda la imagen, el imperio gentílico. Tenemos presentada luego a la bestia que lleva a la mujer. La mujer domina a la bestia. La mujer tiene este nombre escrito en su corona: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Cuando leemos de misterio en las Escrituras, siempre se relaciona con un secreto religioso. La mujer es completamente distinta de la bestia. La bestia representa el poder imperial, pero la mujer representa el poder religioso. Se llama ramera y madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Tiene una copa de oro en la mano y parece gloriosa, pero adentro hay toda clase de inmundicias. Representa lo que se ha difundido por todas partes del mundo, la religión de los hombres, la religión de las obras humanas para ganar la salvación, la religión de los sacramentos y de los ritos, la religión que tiene dominio sobre el Estado. En la mujer que cabalga sobre la bestia hay una combinación entre poder religioso y poder imperial. La mujer domina al principio, pero al fin de la historia es otro. Así que podemos ver un poder religioso que se hace sentir en tal forma que el poder civil y el poder imperial se encuentran en sujeción a este sistema de religión. Encontramos además que esta mujer está embriagada y hace embriagar a otros con la sangre de los santos. Es un poder perseguidor. En capítulos anteriores hemos visto que hay mártires después de la salida de la iglesia. Se completa el número de aquellos que dan testimonio fiel al nombre de su Señor hasta la muerte. Que el Señor le bendiga, y seguiremos de nuevo con discursos sobre el libro de Apocalipsis.